lo hacemos siguiendo textos de Adrien von Speyer, elegidos por Hans-Urs von Balthasar, y que se encuentran en una antología, en un libro que es una antología grande de 1001 textos. Se llama Kostet und Zet, Gustad y Ved. Juan, adelante. De los dioses a Dios significa que la búsqueda del Dios verdadero por parte del hombre está afectada por el pecado original y entonces tiene sus más y sus menos, sus grandezas, sus miserias. Implica una colaboración entre la naturaleza humana, la razón humana, la libertad humana y la gracia que previene y que sostiene, la gracia de Dios que se adelanta, previene y sostiene en la búsqueda de Dios. Los textos pueden tener un cariz más filosófico, otro más descriptivo, otros aluden más a los mitos antiguos. En todo caso es útil también para los creyentes, porque también la religiosidad de los católicos tiene necesidad de ser purificada, de ser reconducida a la fe. Lo encontramos en el Nuevo Testamento, el esfuerzo del Señor para reconducir a la fe la religiosidad de los creyentes. Un ejemplo claro: los actos penitenciales, ayuno, allá que se acerca la Cuaresma, oración y limosna, ¿sí? Leemos el miércoles de ceniza, la corrección que hace Jesús al ayuno, oración y limosna que suelen practicar los fariseos. Los tres actos pertenecen a la religiosidad judía, como a la religiosidad de muchas religiones. Y Jesús los tiene que reconducir a su verdadero sentido, un sentido que solo reside en Él. Por eso también a nosotros, este paso de nuestra religiosidad a la religiosidad conformada, configurada por la fe en Cristo, también es siempre necesario. Siempre estamos aprendiendo a rezar. Porque como dice San Pablo en Romanos 8, no sabemos rezar como conviene. Cuando alguien dice, padre, es que yo no sé rezar, pues va por buen camino. Malo que diga, yo rezo de maravilla, eso sí es un poco extraño. En fin. La antología Kostet und Zet, Gustad y Ved, tiene numerados los textos. Nosotros vamos a seguir del 15 al 75, ¿no, verdad? Al 57. Claro, es hasta el 57. Por si acaso están los siguientes. Ok, si acaso. Bueno, muy bien. Los textos pueden variar mucho, algunos son un par de líneas, otros son más largos. Los subtítulos están aquí en la introducción, no hace falta leerlos, los iremos viendo. Buscar a Dios, el que busca inconscientemente, gracia y naturaleza. En fin, temas muy variados. Después he puesto en la introducción el prólogo que hace Hans-Urs von Balthasar a este libro, a esta antología hecha por él. Aquí sustancialmente dice: primero, Balthasar ha renunciado a una parte de la obra de Adrien, la parte más directamente mística. Adrien recibió muchos carismas místicos y bueno, pues hay libros en donde el contenido de los libros proceden directamente de una experiencia mística. Esos textos no los vamos a encontrar en esta antología por decisión del editor, ¿sí? Lo que quiere es mostrar más bien en una lectura completa todo el cuadro de la obra de Adrien delante de la Sagrada Escritura. Por eso le llama teología objetiva. En fin, en el número 1 de este prólogo de Hans-Urs von Balthasar está explicado este hecho, la parte a la que renuncia, la parte que toma.
Dice, por lo demás, el conjunto de lo que se ofrece indica con suficiente claridad, por el sello personal del pensamiento, que no es fruto de la lectura ni de las ideas, sino que reposa en una inspiración. Eso tiene en los textos de Adrián una frescura especial, ¿sí? Es como muy directo y muy profundo a la vez, ¿sí? Como si, no sé, haciendo la fila en la caja de Mercadona, una señora empieza a hablar en modo muy simpático y de repente dice cosas maravillosas sobre la fe y bueno, luego tienen que pagar y se marchan. Algo así. Es una frescura de la fe cristiana en su hondura. Bueno, Adrien no ha hecho tratados de teología, ha comentado su obra, en buena parte son comentarios a la Escritura. Otras obras son respuestas a temas que le proponía Hans Urs von Balthasar. En fin, desde luego que emergen en los textos los acentos propios de Adrien, y para seguirlos habría que recurrir a otras obras suyas. Sobre la obra completa se puede ver siempre el libro Adrien von Speyr, una primera mirada a Adrien von Speyr, publicado por Hans Urs von Balthasar y que está disponible para lectura online o para descarga en la página balthasarspeyr.org, ¿sí? Que quizás es conocida esta página. Sí, o para comprar también. Yo creo que queda todavía. Ah, sí, ese libro sí está impreso, se puede comprar. Ese sí. Una primera mirada a Adrien von Speyr. Ahí Balthasar expone la totalidad de la obra. En fin, cuando Hans Urs von Balthasar hace una antología, recorta los textos, ¿verdad? Escoge y puedes coger una línea y luego otra que está 3 más abajo y no avisa. O sea, no hay puntos suspensivos, entonces buscarlos en los libros originales no es tan fácil. Bueno. Y por eso a veces el texto es muy breve y la cita son muchas páginas, son varias páginas. Pues claro, es que ha formado un párrafo con líneas de distintas páginas. Bueno, eso solo como aviso práctico. Y creo que no hay más. Que lo que haya que decir lo diga nuestra autora. No sé si hay alguna pregunta, algo saber de ella. Bueno, en los textos se cita primero el número de la antología y luego la obra de la que procede. Creo que todas están en alemán porque son obras no traducidas. Todos los textos, ¿verdad? No me da cuenta de poner la traducción. Bueno, no. Sí, pues, al no estar traducidos. Muy bien. Mi padre, ¿esto fue póstumo de Adrien? O sea, que ella no lo conoció, ¿o sí? No, no lo conoció. Lo publicó Balthasar el año en que él murió. Murió en el 88, Adrien había muerto en el 67. Sí. Claro. Fue la última antología que publicó Fernando. Muy bien, pues entonces estamos en la página 15. Podemos empezar la lectura, a menos que haya alguna pregunta. Hay un asunto, a veces dice ahí manuscrito no publicado, que no es verdad, porque antes está la cita, ¿no? Por ejemplo, el primer texto dice Bergpredigt, el sermón de la montaña, está la página,
Y luego manuscrito no publicado, bueno, pues sí está publicado. La traducción sí es ad usum privatum, o sea, no, mejor no difundir. La traducción es mía, tengo permiso de los editores, pero no permiso para publicar. La búsqueda que tiende a Dios. El que busca, si realmente busca, no se busca a sí mismo, sino a Dios, sea cual sea el concepto que tenga de él. Puede ser que todavía no tenga la fe, pero apunta hacia ella. Muy bien. Aquí hay un primer discernimiento sobre la religiosidad humana. A veces los actos religiosos no son limpios, no se dirigen a Dios, se dirigen al bien propio. No hay un sentido propiamente de Dios como el que merece todo, sino el Dios que a mí me puede beneficiar, ¿sí? Es la diferencia entre una religiosidad limpia, sana, y la magia. Por ejemplo, la magia ya sería un extremo, ¿no? Se manipula a la divinidad o a los dioses para que nos beneficien. Ahí ya no es tan limpio. Se dice que ya Homero distingue en sus dos epopeyas, en la Ilíada y en la Odisea, la religiosidad limpia que la obediencia, la piedad con los dioses, la eusebeia que dicen los griegos, y los augures, o sea, los que quieren leer el futuro, anticipar, y sí, los personajes de Homero hay unos muy nobles, ¿no? Mi favorito es Héctor, ¿no? Pero es el que mata a Aquiles, ni hablar. Y así se puede ver en la historia de las religiones. En la historia de Israel también la lucha constante de Dios contra la idolatría tiene mucho de esto. La idolatría que rodea al pueblo de Israel, la idolatría de los pueblos cananeos, es manipuladora de los dioses. Por eso Dios no dice su nombre. Cuando dice mi nombre es Yahvé, está diciendo mi nombre no te lo digo, yo soy el que soy. O sea, no me vas a manipular como a un diosecillo cananeo. Entonces aquí empieza la religiosidad humana, se corrige hacia el Dios trascendente, que es Dios y por tanto no cae bajo el dominio del hombre. Bueno, el que busca no se busca a sí mismo sino a Dios. Desde luego esto es muy importante para un cristiano, sí, que no se busque a sí mismo. Sí. Muy bien. Madre Rebeca, buenos días en México. No se le ve. Estamos en la página 15 entonces. Leemos el segundo texto. Sí. El hombre en este mundo es siempre un buscador de Dios y así se ejercita en el encontrar, en la proximidad y en la visión. Pero en el buscar reside una dirección, un sentido. De este modo el hombre en la tierra puede reconocer que el bien natural es realmente y no aparentemente bueno, porque Dios ha creado esta armonización de las cosas. Muy bien, sí. Sí, el texto se entiende, ¿verdad? El hombre en este mundo es siempre un buscador de Dios. Nunca puede pensar que lo posee, que posee a Dios. Me parece importante la frase: en el buscar reside una dirección, un sentido. Aunque uno no tenga muchas certezas, un hombre puede no tener muchas certezas, pero sabe que su vida se orienta en la dirección de Dios. El hombre rodeado de bienes naturales siempre
siente que hay, o podría sentir que estos bienes son ambiguos. ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan buena es la vida? Pues a veces muy mala, ¿sí? A veces muy dolorosa, a veces muy penosa. Sin esta apertura hacia Dios, hacia lo religioso, los bienes serían dudosos, ¿sí? Por eso la dirección del hombre hacia Dios hace que el bien natural, los bienes de este mundo, sean realmente considerados buenos, y el hombre pueda celebrar tantas cosas buenas que hay en su vida. Sí. La dirección hacia Dios hace que desaparezca la ambigüedad o la duda de si realmente vale la pena este mundo. Aunque uno no vea el plan de Dios, sabe que Dios rige. Hay muchos testimonios en las religiones antiguas de esta sensación, ¿no? El simple hecho de, incluso en el mundo mítico, una mujer va a dar a luz, ¿qué hace? Pues va con el sacerdote de la tribu y le hace un rito ahí, en el cual recuerda el origen del universo, para que el origen divino del universo bendiga el origen de este niño, o sea, para que el parto vaya bien. Sí, bueno, se orienta hacia Dios el bien de este mundo, y entonces tiene sentido, tiene un sentido plenamente bueno. Esto es lo que Platón descubrió y le dio una expresión filosófica, ¿verdad? Todos los bienes de este mundo son participación de la idea absoluta de bien, que es Dios. Bueno, una cosa maravillosa. Sí, de modo que en los bienes se manifiesta el bien, que es Dios. Bueno, Platón tiene esta genialidad de filósofo, pero evidentemente era un hombre muy religioso. Cuando dice Platón en las leyes, no hay nada más hermoso que ser juguetes de los dioses. Claro, hoy nos suena fatal, como juguetes, como títeres, ¿no? Somos libres. Para Platón no es ofensivo, en absoluto. Teresa de Lisieux tiene alguna imagen que quiere ser el juguetito de Dios. Exactamente, Santa Teresa de Lisieux tiene la imagen de la pelotita del niño Jesús. Sí. Sí. No, si se trata de Dios y el sentido religioso es limpio, no, esto no es ofensivo. Un juguete de un tirano, eso es ofensivo, eso sí. En fin, bueno, por poner algún ejemplo. Es importante esta presencia del bien que es Dios en los bienes, o esta dirección de los bienes de este mundo hacia Dios, para que desaparezca la duda. ¿Sí? No todos lo consiguen. ¿Por qué el suicidio de Séneca? Eso no sigue siendo un dolor. Sí. Bueno, vamos a un texto un poco más largo, el que busca inconscientemente. El no creyente, en la búsqueda de un sentido de la vida, se hace tal vez preguntas que inconscientemente se dirigen a Dios. Está en camino hacia la fe, aun cuando ésta no le dice nada todavía. Pero para él es imposible encontrar un sentido total a la vida humana dentro de lo pasajero. En el fondo se pregunta por valores eternos y divinos sin conocer sus nombres. Un verdadero no creyente sería, por tanto, uno que estuviera completamente en el hoy, contentándose con el estado actual de las cosas para él y para su entorno, de modo que careciera absolutamente de sentido del futuro y de lo pasajero de la vida,
para todo perfeccionamiento que le fuera posible. En cambio, el hombre que piensa y camina a través del tiempo cargado de preguntas y percibe que toda comprensión que llega a tener es algo fragmentario, sabe que su razón nunca conseguirá construirse una imagen del mundo plenamente satisfactoria. Incluso si tuviera que trazar una imagen del mundo satisfactoria solo para hoy, tendría que poner un signo de interrogación después de la mayor parte de las afirmaciones, como signo de lo provisional. ¿Se entiende el sentido del texto? La experiencia del mundo es experiencia de lo incompleto, de lo fragmentario, de lo que necesariamente debe tener fundamento más allá del mundo, y por eso hay esta búsqueda inconsciente necesariamente a menos que uno se esfuerce en no pensar y entonces en satisfacerse en el momento y nada más, ¿no? Como Fausto, sí. Como dice, el momento es la eternidad, disfruta el momento, que esto es todo. Hay muchas corrientes actualmente, sin entrar en la profundidad por el mindfulness, ¿no? De Sí. vivir el presente, o sea, como que el error sería estar distendido en el tiempo, ¿no? O sea, la sabiduría estaría precisamente en contentarse o ceñirse absolutamente al presente. Sí. Sí, dice Fernando, lo digo para los que nos siguen online, que hoy hay corrientes como mindfulness, la técnica de mindfulness, que consiste en buscar mediante una abstracción, entiendo, de lo fragmentario del tiempo, ¿sí? Una especie de seguridad, como una estabilidad en una experiencia de algo que permanece, que es eterno, pero que no se corresponde con la vida real, ¿no? Por eso estas técnicas son como de, no sé, por ejemplo, un ejecutivo que tiene mucho trabajo, está muy cansado, hace su mindfulness y vuelve otra vez con nueva energía. Bueno, pero esto no es hacerse, esto es eludir las preguntas. Sí, esto, si subjetivamente funciona, no significa que sea una respuesta. La respuesta real está en por qué esta vida es tan hermosa y sin embargo no termina de nada, es completo. La experiencia del amor humano es hermosa, pero pues viene la muerte, ¿sí? El servicio a los demás es algo hermoso, noble, pero pues vienen las traiciones, la ingratitud, en fin, la experiencia humana que conoce mucho esta precariedad de la vida, que necesariamente tiene que abrirse hacia Dios. Quizá hoy hay un método, además de este que mencionaba Fernando, este método de huir hacia algo eterno, eludiendo el tiempo, hay otro método de huir que es hacia el futuro, es el método de las ideologías. Sí. Este mundo no vale la pena, pero si sigues mi ideología y te afilias a mi partido político, valdrá la pena cuando transformemos todo esto. Sí, es otro engaño. Así describe Hans-Urs von Balthasar las formas modernas de esperanza. Una es esa, eludir el tiempo en una meditación de tipo mindfulness o el budismo zen. A fin de cuentas, lo que pasa aquí no importa en absoluto porque no tiene ninguna consistencia y ¿qué más da? Sí, es la técnica también del Reiki.
¿sí? Elevarse por encima de esta existencia. En cambio, las ideologías no eluden el tiempo, eluden el hoy, eluden el presente, huyendo hacia el futuro, prometiendo una humanidad feliz. ¿Para dentro de cuánto? Pues no se sabe, ¿sí? Pero desde luego tiene que triunfar la ideología de cada uno. Una cosa, padre, yo no sé si encaja o no encaja, pero es... Sí, Mauricio. Tampoco quiero ver claro del tema político, porque se han aprobado una serie de leyes en este país, no sé, fue ayer o antes de ayer, que te hacen pensar, estas criaturas, ¿dónde están? Yo no sé si están en el CEN, no el CEN, no sé si, yo creo que no se preguntan nada, ¿no? O sea, están básicamente con la conciencia totalmente, no sé, no tengo ni idea. O sea, yo lo veo y digo, estas criaturas que están aprobando estas cosas que se aprueban, ¿realmente se lo creen? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque obviamente Dios clarísimamente no está, eso está totalmente claro, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, no sé qué pensamiento hay aquí. Estas criaturas, no lo sé, hablamos de partidos políticos, de que lo que se trata es de conseguir partidos políticos y voy a conseguir votos por estas leyes que dices, Dios mío, ¿no? O sea, Sí. ¿dónde estamos? Sí, ¿en dónde está esta gente? Pues yo creo que está en el marxismo del siglo XX, que no es exactamente el de Carlos Marx del Manifiesto Comunista. Sí tiene una base en Marx. O sea, la idea de que el hombre todavía no existe, sino que hay que hacerlo, es de Marx. El hombre humano no existe. El hombre humano es el que se hace a sí mismo. Sí. En los escritos, ¿cómo se dice? Los primeros escritos de Marx que él lo publicó, se conocieron en 1932, están estas teorías y son las que han inspirado el marxismo del siglo XX. Por eso son tan estrambóticos, ¿sí? Hay que crear al hombre. En una misma página, Marx prohíbe la gratitud a Dios, la oración, porque si agradeces a otro lo que eres, no eres nada, es Dios el que es algo. Entonces, la responsabilidad por tu existencia, por la existencia del hombre, empieza en la suspensión de la oración de gratitud. En la misma página prohíbe la pregunta por el ser, no se puede preguntar. Y por eso esta gente no pregunta, están convencidísimos, ¿sí? Una palabra que repiten en estos tipos de corrientes es, no hay debate, es así. De verdad, aunque lo digan en una universidad, no hay debate. Es así. Que la sexualidad ha dejado de ser binaria, hombre, mujer, y ahora es pues todo la gran variedad. No se debate. Y sí, ¿por qué no se debate? Pues están prohibidas las preguntas. ¿Sí? Se traza un camino de lo que Marx llamaría revolución, o le llaman progresismo. Se traza un camino que hay que favorecer de autocreación de la humanidad. Entonces, pues sí, que desaparezca la distinción hombre-mujer, pues es un progreso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo es, no se debate, no se pregunta por qué. No existe Dios, básicamente. No, desde luego no existe. Por eso digo, o sea, vivimos en una sociedad que Dios básicamente no cuenta, no existe. El punto de partida es que Dios no existe. Marx no negó a Dios, ya partió de la negación. O sea, daba por sentado que no existía, quiero decir. Sí. Bueno, no sé, así yo lo entiendo. Es decir, cuando uno lee los filósofos marxistas del siglo XX, Jean-Paul Sartre, Lacan, el psicoanalista, no me vienen ahora los nombres, bueno, hasta los últimos, Alain Badiou, pues siempre se encuentra una y otra vez esto, hay que crear al hombre, no existe. Es un poco como Nietzsche, ¿no? La negación de Dios
Exactamente. Sí, sí. Dice Juan que en Nietzsche pasa lo mismo. Sí. Es el mismo humanismo ateo. Para que el hombre sea hay que suprimir a Dios. Claro, él decide, el hombre quiere decidir las propias reglas, ¿no?, de la naturaleza del mundo, ¿no? O sea, alcanzar esa libertad que yo decido lo que quiero. Sí. Y eso es esa ideología, ¿no? La libertad sin presupuestos, sí. Claro, Sí. es como una venta de esa idea. La ideología vende al hombre esa idea de que tú vas a alcanzar la libertad y puedes ser lo que quieras. Sí. Ninguna atadura, Ninguna atadura, ningún don previo. O sea, el convencimiento es que el hombre no ha recibido, no tiene nada que agradecer. Nadie está en mi pasado, nadie me espera en el futuro, dice Ernst Bloch, otro filósofo marxista. Pero no solo es Marx, de verdad, como dice Pierre Gant, el ateísmo ya estaba, Marx lo desenmascaró, le quitó la máscara. Cuando Kant dice, no llamo naturaleza humana no a algo que el hombre haya recibido, sino a algo que él se da a sí mismo. Bueno, pues ya, él nunca se declaró ateo, ¿no? Pero bueno, si no hemos recibido. En fin, la desconexión con el Creador, a mí me parece que es lo que está detrás de todo esto. No quiero decir que es un problema de la izquierda, no, es un problema mucho más extendido en la conciencia del hombre moderno, sí. Por eso hay pocos argumentos para frenarlos, porque está en la conciencia, esta especie de necesidad de ir adelante, esta especie de convicción de que son progresos. Antes no había aborto, ahora hay aborto, hemos progresado. Y luego habrá otras cosas, pero seguiremos progresando. ¿Sí? Y los animalitos, y bueno, en fin, un progreso que se asume dogmáticamente como tal, está ya muy extendido en la conciencia de lo moderno. Y todo viene de una desconexión con el Creador. Y por eso es importante esto que estudiamos de los dioses a Dios, porque es este progresismo, esta revolución, este progreso es una especie de Dios, es una nueva forma de idolatría. Hace mucho, la camiseta de chavales jóvenes, chavales, sin Dios. Sin Dios. La Ajá. camiseta. No sé lo que está diciendo. Ah, sí. Fuera. Camisetas de jóvenes que decían Chavales, sin Dios. yo lo he visto. Al revés que los americanos. Catholic is cool, ¿no? Bueno, pues sí, pasan esas cosas. Esa especie, pero entonces se hace algún ídolo, esa especie de libertad que nunca va a llegar, pero que se convierte en ídolo. Bueno, por eso es importante, o sea, es muy importante experimentar la fragilidad de estas explicaciones, de nuestras teorías, de nuestras filosofías. Los filósofos antiguos no eran ni mucho menos tan contundentes como estas personas que afirman las cosas con una rotundidad. Utilizan muchísimo el adverbio absolutamente. Todo es absoluto. Aristóteles tiene muchas dudas de todo, se hace preguntas, intenta respuestas, y lo mismo, pues sí, todo gran filósofo. Santo Tomás de Aquino se pone muchas objeciones a sí mismo y las intenta responder. Esa especie de certeza que no conoce el momento oscuro, que no conoce, que no soporta la duda, pues sí, la duda a veces la perplejidad, a veces la paradoja.
La batería se está botando. Estamos sin batería, hay que rescatarla. Ah, es que no estaba llegando. Ya, solucionado. Es que no había nada. Un problema de cables. Bueno, pues Padre, ¿y esto tenía que existir antes? O quiero decir, ¿por qué ahora no queremos estar conectados con el Creador? ¿Por qué esto ha entrado más profundo o también antes existía esta desconexión? la desconexión con el Creador, pregunta Irene, ¿cuándo empieza? ¿Es un fenómeno moderno? Yo creo que no, es la tentación de la idolatría que combate siempre el Antiguo Testamento. Es una desconexión, es un recurso a un Dios que no es el Dios absoluto, pero es un Dios que me garantiza. Lo puedo ver, lo puedo manipular, lo puedo tocar, lo puedo cargar, ¿no? Sí, como Aarón cuando hace el becerro de oro. Este es Israel, este es el Dios que te sacó de Egipto, este. ¿Sí? No Yahvé, que pues, quién sabe dónde esté. ¿Sí? Entonces la apertura al Dios verdadero se vuelve, se aleja y se recurre a esta imagen idolátrica. Pero así ocurre en las ideologías. ¿Sí? Es Pierre Gane el que dice que las ideologías son una nueva forma de idolatría. Creo que es convincente. Sí, o sea, hay un aire religioso en tanto dogmatismo, tanta imposición rotunda. ¿Cuándo se empieza a utilizar la palabra progreso con un sesgo ideológico? Progreso con un sentido ideológico, al menos en la Ilustración. Sí, tenemos que avanzar. Sí, vamos a progresar. En la Ilustración son hombres, está hecha por hombres muy listos, muy nobles, muy buenos y quieren el progreso del mundo. Sí, para lo cual tienen que dejar atrás algunas cosas. Sí. La palabra progreso siempre ha existido y siempre se ha utilizado en un sentido de construir algo más valioso por ciertas razones que lo que había. Sí, el sentido del progreso existe, va unido al sentido del mañana, no podemos paralizar el tiempo. Sí. Lo que se rompe es su relación con la tradición, ¿no? Como han mostrado, no se puede progresar sin venerar la tradición. Y no se puede venerar la tradición sin querer progresar. Esto es lo que llevó a Newman a la Iglesia Católica. Cuando vio eso, el anglicanismo había roto esta relación. En el siglo XVI fue muy progre y en el siglo XIX era súper conservadurista. Esta cultura es un prejuicio ilustrado que no solo está en el marxismo o Nietzsche. Exacto. Que atraviesa nuestra historia. Atraviesa nuestra historia, sí. Yo la Edad Media como una época oscura, la que me iba a responder, Sí, dice Fernando que el desprecio de la tradición, o sea, esta desconexión entre progreso y tradición, entiendo, tiene muchas manifestaciones. Desde luego no es cosa solo del marxismo. Actualmente son las heces de esa decantación terrible. Eso es. Sí, esa imposibilidad de agradecer a los que nos preceden, eso es. Sí. La tradición, dice un autor inglés, Chesterton, pero solo esta vez, la tradición es la democracia de los muertos. Los muertos también votan. A mí me parece bien. Nos gusta la democracia, que voten todos, bueno, también los muertos. ¿Sí?
Los muertos votan que el gótico era una cosa bonita y hay que hacerles caso. Al final recurrimos a ellos. ¿Sí? ¿Qué se visita cuando uno va por ahí a Ávila? Bueno, pues templos, sí, más templos, y alguna ruina romana. Sí, al final veneramos la tradición. ¿Qué se visitará de nuestro tiempo? En otro tiempo. O sea, ¿qué visitará de nuestro tiempo, de todo tiempo? Ay, pues no sé, nuestros... no sé qué dejemos. Las iglesias, sí. Pero las de ahora no. Las que se han construido ahora no. Pues eso cambia, lo justo cambia todo. Y tocar el muy nuevo, pues el clásico comercial. Bueno, muy bien. Entonces, sí, está... pero el texto de Adrián nos lleva a la experiencia de los bienes de este mundo como fragmentarios, que no tienen una explicación en sí mismos y que necesariamente esta experiencia debería abrir a la pregunta religiosa. Sí. El siguiente texto es parecido, pero se refiere más a la experiencia personal de existir, a la propia existencia. Página 16. La propia existencia es incomprensible. Porque Dios ha creado al hombre, la existencia de éste permanece como algo eternamente insondable. Nada es para el hombre más cierto que su existencia, pero también nada es más incomprensible. Es una gracia, bondad del Señor. Y en el hecho de que el hombre sigue en la existencia, él puede deducir que Dios le demuestra continuamente gracia y bondad. Y en toda esta gracia y bondad con las que el hombre se encuentra como un hecho, tiene él una imagen del actuar de Dios, imagen que se imprime en él tanto mejor cuanto más claramente se hace evidente que él no tiene ningún otro punto de apoyo para hacerse una representación de la esencia y de la grandeza de su Creador y de la distancia que separa a la criatura de él. Si todo conocimiento de Dios tiene que volver incesantemente al hecho de que el hombre y el mundo han sido creados, y ninguna reflexión puede alejarse de este origen, de tal modo que éste quedara comprendido, totalmente dominados y superados, entonces es evidente que todos los pasos del pensar, las conclusiones y las expresiones conservan algo de la inicial incomprensibilidad de la existencia, a través de la cual el hombre tiene ante la mirada la incomprensibilidad de Dios, de su libre condescendencia hacia el hombre. Y de este modo todos los pensamientos y recuerdos, atravesando la historia hacia atrás hasta el momento de la creación, se convierten por sí mismos en una alabanza de la gracia. Muy bien. Esto es un comentario a Isaías. Está en el libro de Adrián sobre Isaías, sin acento porque está en alemán, pero es 196. Aquí la experiencia es la propia existencia. Uno experimenta que existir es bueno, ¿sí? Espontáneamente. Luego uno puede sofisticar mucho la cuestión, ¿sí? Pero en principio existir es bueno. Incluso cuando uno experimenta el mal y se le hace insoportable su propia existencia, se le hace insoportable porque el mal no corresponde a la existencia, porque existir es bueno. Lo que no es bueno es que recaiga sobre esta existencia, que es un bien, tanta dificultad, tanta enfermedad, tanta violencia de otros, sí. Pero existir es bueno. Uno experimenta esta bondad y no es propia, o sea, no es bondad mía conmigo mismo, no, es bondad de otro. Aquí está la relación fundamental hacia Dios. Algún filósofo dice que el acto fundamental de la criatura es la acción de gracias. Por esta experiencia, ¿sí? Hay un bien que soy yo mismo, que otro me ha dado. Tú eres un don para ti mismo, dice Ferdinand Ulrich. Sí, pero es un don de otro. Y esto no tiene explicación, me encuentro con este hecho.
No es una deducción, me encuentro con este hecho de que existo y de que la atribución del ser a mi persona no es mía, alguien me atribuyó el ser. O sea, poder decir yo soy significa que alguien dijo tú eres. Sí, entonces, ya en este análisis del yo soy existe una apertura a un tú, que pueden ser los padres, pero no es respuesta suficiente porque ellos mismos han recibido el ser de otro. Sí. La primitiva religión de la gratitud, dice Chester, que a él lo salvó de las tentaciones de maldecir el mundo, ¿sí? En su adolescencia. Ahora pasó por esa tentación de lo que llamaban entonces las vanguardias artísticas, con la duda de si lo que hemos llamado bien en realidad es mal, y si lo que hemos llamado horrible y feo lo empezamos a considerar hermoso. Una confusión espantosa entre el bien y el mal. Y en esta confusión, la primitiva religión de la gratitud, que consistía en decir es mejor existir que no existir, simplemente, y por esto hay que agradecerlo, pues esto le hizo salir de la ambigüedad, de esa ambigüedad diabólica. Y esta experiencia original es la que está más difícil para el hombre o para el joven contemporáneo, por esa hipertrofia de la libertad de la que hablabas antes. Ese descubrir que hay un abismo, ¿no? que se abre a tus pies y que te sostiene, que no se ve, ¿no? Sí. Parece que todos, con el individualismo atroz que vivimos, todo parece que comienza con uno mismo. No hay nada ahí que preguntarse. Sí, se escuchó a Fernando. Dice que hoy parece que esta experiencia que está muy inhibida, ¿sí? Por el individualismo, por la forma de vivir, por la hipertrofia de la libertad. Sí, tal vez por la hipertrofia del deseo. Yo quiero. ¿Cómo decían? Creo que señor Bruckner, la felicidad inmediata. Quiero ser feliz ahora mismo. Sí. Sí, no bloquea esta experiencia del propio ser como un bien que yo no me he dado a mí mismo. Puede ser, sí, seguramente. Pero como está tan en lo que somos, en cualquier momento puede volver a insinuarse, creo. Sí. No sé si hay alguna cosa a preguntar de los más literal. Se le hace evidente que él no tiene ningún otro punto de apoyo para hacerse una representación de la esencia y de la grandeza de su creador y de la distancia que separa a la criatura de él. En fin, la creación queda allí como lo inexplicable, pero es el fundamento de todo. Y cuando se ve así, entonces se cumple lo que dice Isaías: la memoria se llena de gratitud. Todo es acción de gracias, porque todo viene del Creador. Y en todo ha estado Él. Es verdad, hay muchos males en este mundo que no pueden venir de Dios, sí, pero es cosa de Él, ¿qué hará con esos males? ¿No? Hay algo que no se oscurece, aunque la experiencia subjetiva se pueda oscurecer, ¿no? La experiencia de dolor
experiencia de sufrimiento puede ser muy grande y uno no ve ya ninguna luz, pero apenas pasa se vuelve a abrir el horizonte, ¿no? Sí. Es increíble cómo se reponen los niños. Después de un bombardeo en una ciudad de Siria, a los 8 días están jugando en las calles destruidas, no están lamentando. Es maravillosa, en ese sentido la humanidad es maravillosa, tiene ese recurso de volver a sentir el don. Y, sí, ha sido terrible, pero hay que vivir, y vivir no está mal. ¿Sí? Sí. En ese sentido, tiene razón Nietzsche cuando dice: no se construye nada a partir del resentimiento. Nada positivo nace del resentimiento. Se construye a partir de la alegría. Los arquitectos sociales son bastante resentidos, ¿no? ¿Los? Arquitectos sociales. Arquitectos sociales son muy resentidos, sí. Arquitectos sociales, no entiendo, conozco algún arquitecto. Están construyendo la sociedad, digo, los que están Ya. construyendo la sociedad futura. Exacto, sí. Están construyendo las leyes, ¿no? Hace mucho de resentimiento. Exacto. Este ídolo del progreso tiene como... Están metiendo los arquitectos. Este ídolo del progreso tiene como motor en gran medida el resentimiento. Hasta ahora las mujeres han sido... Hasta ahora... Sí, pero no, ya no. Sí. Ni un solo accidente laboral más. Decía una reunión, a mí me dolió porque era una reunión de la OAC, de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Ni un solo accidente laboral más. ¿Quién puede prometer eso? Se pueden multiplicar las normas de seguridad, pero es que sí, hasta se pueden multiplicar hasta el absurdo. Pero aún así alguien se la puede pegar por ahí. Bueno. ¿Seguimos? ¿O hay alguna cosa que decir? En fin, esta última parte de que todo se convierte en alabanza de la gracia es muy importante. El uso de la memoria tiene esta función fundamental, la gratitud. La memoria tiene como función fundamental eso, recordar el don de Dios. En la Biblia es muy claro, el memorial de Israel es el memorial de las maravillas de Dios, que ha hecho Dios. Y por eso también en los hombres no creyentes la gratitud abre caminos, abre posibilidades. ¿Es algo? Muy bien. ¿Seguimos? Los contornos ásperos del encuentro con Dios. Para el pecador es justo que los rasgos del rostro de Dios se velen. Por eso Dios devuelve a su rostro la claridad mediante la aspereza de la muerte. Y si por el pecado emergen los contornos duros de la finitud, contra los cuales el hombre se roza y se hiere, la providencia de Dios está en que el hombre finito debe toparse con la infinitud de Dios, el hombre dentro de sus límites con la eternidad de Dios, y el hombre bajo el castigo y la muerte con el presente de Dios que pone orden. Muy bien. Está tomado de un libro que se llama El misterio de la muerte, ¿verdad? La experiencia de finitud es dura. Se acaba la vida, se mueren aquellos a los que quería.
Sí, aquí siempre está como presupuesto el pecado original que ha alejado al hombre de Dios, de modo que el reencuentro no es fácil y tiene aquí, según nuestro texto, este carácter áspero. El encuentro con Dios pasa por lo que no nos gusta, por lo que hiere, contornos duros de la finitud contra los cuales el hombre se roza y se hiere. Pero solo así nos encontramos al sentir la finitud, al sentir que todo termina dolorosamente, aparece el horizonte de la infinitud de Dios. Sí, aparece este diálogo, el hombre dentro de sus límites, en diálogo con la eternidad de Dios, el hombre bajo el castigo y la muerte con el presente de Dios, que pone orden. ¿Qué quiere decir? Que da sentido. Sí. Que solo Él da sentido a esta experiencia de finitud. Muy bien, ¿alguna pregunta? Todo esto afecta a cristianos y a no cristianos. La experiencia de la muerte es dolorosa para unos y para otros. Aunque los cristianos tenemos el recurso de la fe, de la resurrección de Cristo, de la esperanza teologal, que nos da un horizonte más, un horizonte claro de la vida eterna. Pero no deja de ser necesario pasar por lo áspero de la muerte. En la fe muy viva, como San Francisco de Asís, pues deja de ser áspera, ¿no? Y la muerte se convierte en hermana, la hermana muerte corporal. O Adrien von Speyer, al morir, dijo: qué bello es morir, ¿sí? Qué hermoso es morir. Sí. Si la fe es muy viva, en el sentido de un tránsito hacia Dios, pues es la fe dominada por la vitalidad eterna de Dios que ya se nos ofrece en la gracia. Pero para alcanzar esta fe, esta esperanza, también necesitamos pasar como todos los hombres, por la contradicción de la muerte. ¿Seguimos? Una preguntita. Sí, Adrián en otros textos no afirma el cristiano no muere, el cristiano dona la vida. Me parece haber leído eso en ella. Sí, ella usa mucho ese verbo entregar, donar, o entrega abandonada. Y en ese sentido el cristiano anticipa la muerte. Ya sabemos lo que es morir. El que ama ha muerto a sí mismo. Sí. Pero esto no nos ahorra el paso por la muerte y el dolor de la separación. Sí. De eso trata su libro, El misterio de la muerte. Sí. De donde está sacado el texto anterior. Sí, no se puede eludir este hecho del morir, de la muerte real. Sí. Hay algunos, por ejemplo, algunos comentadores de la Biblia, antiguos, que no soportan la idea de que el Hijo de Dios murió. Entonces dicen que no fue él, murió otro en su lugar. Los gnósticos, ¿no?
El verbo se salió de Jesús de Nazaret y mataron a uno que pasaba por ahí. Sí, es una de las herejías gnósticas. Es duro pensar que el Hijo de Dios debe pasar por la muerte. Sí. Yo me encontraba un libro de teología moderno que intentaba decir lo mismo, solo que el teólogo no lo había terminado y le hicimos la advertencia y menos mal, digo, yo no quiero ser gnóstico. Bueno, pues entonces no escribas eso. Como Juan dice, no dice Jesús murió, sino entregó el Espíritu. Dice, entonces no murió, entregó el Espíritu. Bueno, murió entregando el Espíritu. La muerte con el pecado. ¿Perdón? Anularse la muerte con el pecado, junto del pecado, resultado del pecado. Esto es un misterio, ¿no? Es un misterio vinculado al pecado. Al hacerse cargo del pecado del mundo, entonces pasa también por la muerte. ¿Sí? Sí. Claro, la respuesta final es, en el caso del Señor, está en la vitalidad de su muerte. Es el acto más vital de Jesús, porque es el que da vida eterna a todos, pero es una muerte real. Si no, la entrega no sería real. Estamos saltando a cosas más cristianas, ¿verdad? Pero es para entender esto, esta inevitabilidad del dolor de la muerte. Vamos a los sistemas de los paganos. Los paganos, se comenta en Mateo 6:32, cuando Jesús dice, no oréis como los paganos, que se angustian cuando rezan. O sea, aquí dice Jesús, no, se reza sin angustia, se reza con confianza. Los paganos nada saben de la vida sobrenatural, no conocen a Dios, por eso están obligados a llenar toda su vida temporal con sus propias preocupaciones y preguntas. Se sienten obligados a bastarse a sí mismos, a tener que ocuparse siempre de sí mismos. Así surgirá una constante oposición entre paganos y cristianos. Los paganos no quieren en ello acortar el camino, puesto que la oposición existe, ellos aceptan la carrera con los cristianos. Y también quieren ocuparse en ello activamente con muchas ideas. Sus sistemas filosóficos y sus visiones del mundo son elaborados para dar un enriquecimiento personal y un complemento que, por lo que se refiere a la sutileza, no tiene nada que ver con el enriquecimiento cristiano. Sí. Surge la necesidad de construir un puente hasta Dios en el paganismo y entonces surgen los sistemas. Sí. En la revelación bíblica no es el hombre el que va a Dios, es Dios el que viene al hombre, el que hace alianza, el que propone alianza a Israel y el que se encarna. En cambio, en la religiosidad pagana es la necesidad de ir hacia Dios y encontrar algún sistema que funcione en este acercamiento. Y por tanto se sienten obligados a bastarse a sí mismos. Son ellos los que tienen que construir el sentido de su existencia. Adrián, formación filosófica no tenía mucha, o ninguna. Bueno, tenía la formación del bachillerato de entonces, ¿no? que pues conocían el latín y el griego, sí leían, pero era más literatura que filosofía. Sí. Entonces la sistemática filosófica tiene siempre esta pretensión de construir lo que se ha perdido. Es curioso, Platón se da cuenta y dice en un momento, no me acuerdo en qué diálogo sofista, en la filosofía siento
el antiguo aliento de los titanes. O sea, el titanismo, los titanes es una figura mítica, de unos que ni son hombres ni son dioses, están en medio, y que se oponen a los dioses. ¿No habrá en la filosofía algo titánico en este sentido, de una independización de Dios? Y Platón no quiere hacer eso, es un hombre religioso, pero siente que hay eso. A todos nos puede pasar, empezamos a explicarnos el mundo, empezamos a explicarnos nuestra existencia y Dios queda quién sabe dónde, ¿sí? Sí, como un presupuesto teórico que no influye mucho, ¿sí? Puede ocurrir eso, que uno se explique todo y no se le ocurra recurrir a la palabra de Dios y mirar un poco a ver qué opina Dios de esto, ¿no? Tal vez su opinión es interesante. Se desplaza la respuesta que viene de arriba por construirla desde abajo. Falta esa confianza inicial y el hombre se siente obligado a bastarse a sí mismo. Sí, de ahí la necesidad de la gloria, de por eso el paganismo no podía concebir la humildad como virtud, solo como moderación, ¿no? Eso sí está en los griegos, la moderación sobre el juicio de ti mismo. No te sientas ni demasiado ni demasiado poco. Bueno, ya es una cosa buena, ¿no? Pero la humildad en el sentido cristiano, esta experiencia de no ser nada sin Dios, esta pobreza radicalísima de no ser sino don de otro, eso no podía emerger, ¿verdad? No es una acusación a nadie, a los paganos, sino más bien es necesario reconocer esto en el cristianismo, la necesidad de ser humildes al encontrarse así con el Creador, en la dependencia absoluta del Creador que nos libera para ser nosotros mismos. Por eso el enriquecimiento personal es muy distinto del enriquecimiento cristiano. Incluso la grandeza ética, la grandeza moral, el crecimiento de las virtudes. Un hombre virtuoso es un hombre bueno, es un hombre mejor que el que no tiene virtudes. En el cristianismo eso tiene cierta validez, pero en realidad, como toda la virtud cristiana, toda la virtud para un cristiano está definida por el amor, entonces este ser mejor, ¿a quién le interesa? Al que ama no le interesa su progreso, le interesan los demás. En fin, el enriquecimiento es de otra manera, sí lo hay, y si hay un crecimiento en virtud, y debe haberlo, pero tiene otro sentido. Puede haber un enriquecimiento en ciencia, un enriquecimiento en arte, ¿sí? Cultural, filosófico. El cristianismo conoce estos enriquecimientos, pero los verdaderos, los que más han aportado, no tienen ese sentido particular que los distingue del pagano que llega a ser alguien y finalmente se decepciona. Sí. Bueno, otro texto sobre el mismo tema, esta vez tomado del comentario a San Juan, el volumen 3 de este comentario. Aquí se ve lo que decía,
Unas líneas están tomadas de la página 411 y otras de la 414. Los dioses no contenían ninguna verdad. Han sido imaginados por los hombres y tienen todos en común que son incapaces de vivir. Son y siguen siendo una especie de proyección de la vida temporal hacia dimensiones supratemporales. Tienen los perfiles que les dan nuestros deseos. Tal vez tienen propiedades que nos faltan y se nos figuran muy deseables. Pueden estar dotados y distinguidos por admirables virtudes y prerrogativas, pero les falta siempre una cosa, la vida. Porque como proyecciones del hombre son íntimamente no verdaderos. No corresponden a ninguna realidad terrena ni celestial. En la encarnación del Hijo está el origen del paso que hace saltar todo por los aires de los dioses a Dios. Muy bien. Bueno, aquí Adrián repite la crítica que hace la Escritura a los dioses. No tienen vida. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, no tienen voz o garganta, tienen pies y no andan. Recordad estos salmos irónicos, ¿verdad? Contra los ídolos, que sí, se repiten mucho en textos más antiguos, en textos más tardíos. Sí. Siempre con la misma carencia de vida. Están muertos, ¿sí? Es que me viene la idea de que los hombres pensamos que queremos un Dios como diseñado por nosotros, o sea, como que queremos, pero en realidad queremos que alguien diga algo, no sabes cómo decirlo, ¿no? O queremos que esté vivo y que no sea claro, aunque pensamos que queremos eso, pero en realidad queremos que haya alguien que diga algo. ¿Te han escuchado? Yo creo que a mí sí me escuchan, pero no lo sé seguro. ¿Alguno que nos diga? ¿Se escucha, Irene? Sí, sí. Sí, gracias, Manuel. Pues sí, buscamos una respuesta, pero probablemente una proyección nuestra, la respuesta que queremos. Sí, aquí lo da como condicional. Son y siguen siendo una especie de proyección de la vida temporal hacia dimensiones supratemporales. Tienen los perfiles que le dan nuestros deseos. Sí, así surgen estos dioses. Claro, eso quiere decir que en nuestro pecado buscamos este tipo de dioses, pero que en la realidad lo que queremos es alguien que diga algo distinto, no sé. No entiendo eso, alguien que diga algo distinto. Pues que haya un Dios que de verdad esté vivo y diga una palabra, o sea, como que... Una confirmación de la existencia. No, que haya otro, o sea, una alteridad. O sea, que yo creo que en nuestro pecado pues buscamos este tipo de dioses A nuestra mente. falsos, pero que en realidad en nuestro corazón lo que queremos es que alguien... Que sea humano Dios, lo cual no es posible que es Dios. Está por encima. ¿Cómo? Lo que queremos que sea humano. Y no Sí. es humano, es Dios. Es humano, Es Dios. es humano que nosotros, pero es Dios. Sí. Es distinto, ¿no? Sí. Pues, o sea, es que no... Sí, que no me estoy explicando bien. Pues yo no termino de entender qué es lo que quieres decir, sí. Como que en el pecado buscamos dioses falsos, Sí. pero que en realidad nuestra ansia es de un Dios verdadero, Sí. que hable, que esté vivo y que diga cosas para nosotros, o no, pero que diga algo distinto de nuestro rum rum. Pues sí, o no sé. No sé si lo buscamos. Sí buscamos. Desde luego hay una nobleza en una búsqueda de un Dios. Hay algo hay un intento de salir de uno mismo que llevaría a donde dices, ¿no? Que sí, salir a la existencia de otro. El totalmente otro, el que no está condicionado como nosotros lo estamos. Puede ser, sí. Pregunto, ¿venir a este seminario es ir a buscar a Dios?
Sí, espero, sí. No, o sea, vas a traer agua, ¿no? Sí. Exacto, sí. En una frase hay una tesis respecto a que con el cristianismo desaparece la posibilidad histórica del paganismo. En la encarnación del Hijo de Dios está el origen del paso que hace saltar por los aires de los dioses a Dios. Pregunta Fernando si esto hace imposible el retorno al paganismo. Yo creo que sí lo hace imposible, aunque pueden surgir estos otros dioses falsos. Sí. No hay un retorno propiamente al paganismo, al menos según algunos pensadores. Hay un post-cristianismo que recoge del cristianismo, pero no se puede ignorar el cristianismo. Se pueden tomar cosas del cristianismo, retirar la fe a Cristo y convertirlo eso en una forma de pensar y de vivir, ¿no? Por ejemplo, los conceptos súper exaltados de libertad, a veces de unidad, de justicia, son conceptos cristianos, son conceptos que ha difundido el cristianismo. La dignidad de la mujer es un concepto, es una realidad evangélica. Cuando el trato de Jesús, eso estaba muy estudiado, el trato de Jesús con las mujeres rompía las costumbres de la época. Sí. El lugar de los niños, sí, en un mundo en el que la patria potestad, en el mundo romano, el niño tenía derechos. El lugar que le da Jesús es un hecho evangélico. Antes que no es una teoría jurídica, es un hecho evangélico. En fin, muchas cosas emergen de ahí, vienen del Evangelio y están vinculadas a la fe en Cristo. El postcristianismo niega la fe en la persona del Señor, pero se queda con estos valores cristianos o ideas cristianas. Sí. Por eso dicen algunos que la filosofía moderna es mala teología, dice John Milbank, por ejemplo, ¿sí? O en su libro Herejes, Chesterton dice lo mismo, ¿sí? Las ideas corrientes de hoy son herejías, pensamiento herético. Es coger una verdad cristiana y separarla de la totalidad católica, entonces se pierde sentido, ¿no? Entonces, propiamente sí, no hay una... Si no se cree ya en el Señor Jesucristo, hay que divinizar de alguna manera el hombre o algo humano, o la historia, o la ciencia. Creo que sí. ¿Leemos el siguiente texto o seguimos en el sistema de los paganos? Sistemas. El Señor contrapone su obra a la no obra de los dioses, su totalidad a la nulidad de ellos. Dios tiene suficiente poder y fuerza para llevar todo a cumplimiento. Las acciones que los dioses habrían debido realizar no faltan entre las acciones de Dios. La inanidad de los dioses no deja ningún agujero en la realidad eficaz de Dios. Nada se echa en falta, solo está la nada del no ser de los dioses. Ellos no podrían ni siquiera designar en la obra de Dios los lugares que deberían pertenecerles, no solo porque no existen tales lugares, sino también porque ellos mismos no pueden ocupar ningún lugar, simplemente porque ellos son completamente nada, la nada a la que Dios señala en sus palabras y que sigue siendo nada después de que Él ha creado. Muy bien. Entonces no hay lugar para los dioses, ¿sí? Dice.
comentando siempre Isaías, sí, son ineficaces, no son los dioses un complemento del Dios verdadero, simplemente no son. Es curioso que la fe cristiana ha podido, la literatura, el arte ha podido recoger a los dioses y les ha dado juego. Sí. Porque no siendo el Dios verdadero, sí, no amenazan, no son una amenaza. Sí. Cuando Calderón de la Barca habla de amor sin artículo, es escupido. Sí, por eso hablan de amor como de un personaje. Sí. Se puede, y hay muchas obras cristianas que evocan dioses paganos, en Shakespeare hay mucho de eso. Se puede, no hay ninguna, porque simplemente se queda la figura poética sin ninguna connotación religiosa. Sí. Es importante esta libertad de la fe para recoger la mitología antigua y utilizarla. Siempre la han utilizado los artistas cristianos. En la iglesia de los Jerónimos en Granada, en la nave transversal, en la bóveda, están representados personajes bíblicos y personajes de las tragedias griegas. ¿Sí? Entonces está David y Agamenón, o Penélope y la reina Esther, ¿no? Penélope, la mujer de Ulises, y la reina Esther de la Biblia. Dicen, pues esta gente ¿a quién dan culto? Bueno, sí, no ofende la fe cristiana esta incorporación de la poesía pagana, porque ya no tienen ningún rasgo, no complementan al Dios verdadero. Sí, por eso el escándalo de que en una iglesia de Roma se puso a la Pachamama, a la Madre Tierra, una diosa prehispánica, pues es un escándalo farisaico, ¿no? Siempre se ha hecho. Sí. Bueno, no siempre, pero muchas veces se ha hecho. No sé si recordáis el hecho, ¿no? Que el Papa Francisco, qué barbaridad. Bueno, por favor, sí. No. El que tiene fe puede leer eso y no le quita nada, le da mucho, ¿no? En la formación cristiana, también en la Edad Media, sobre todo en la Edad Media, se leía la literatura pagana, claro. Sí. Y Virgilio era considerado casi un profeta. En fin, que no es un rechazo de la poesía mítica, porque ya no hay nada de la religión mítica que pretenda añadirle algo al Dios verdadero, al Dios de la Escritura. ¿Alguna cosa que decir? Entonces vamos al siguiente texto, siempre dentro de nuestro tema. Los hombres que se habían alejado de Dios fueron atraídos por fenómenos naturales, aunque no podían examinarlos para comprenderlos. En esos fenómenos habrían debido encontrar a Dios, pero sacaron de ellos un sucedáneo del Dios que habían perdido. Las fuerzas de la naturaleza se convirtieron para ellos en dioses que regían el destino del hombre y podían favorecerlo o dañarlo y darle muerte.
Para el pecador que ha perdido el contacto íntimo con Dios y usa sus sentidos y sus capacidades de conocimiento fuera de las disposiciones de Dios, Dios ya no se distingue de los ídolos. Por su pluralidad, estas ideas de los dioses han actuado también en la humanidad como dispersión, y así ella se aleja aún más de un Dios único. Solo la fe es suficientemente fuerte en el hombre para subordinar por principio todos los poderes y contrapoderes del mundo, de modo que estos poderes no puedan ya ser caracterizados como dioses, sino que deben ser servidores en el reino del poder del único Dios. Es en el comentario a la primera carta a los Corintios. Si en la época había muchos culto de los astros y afectaba a algunos judíos, afectaba al judaísmo y afectaba a algunos cristianos. San Pablo combate esto en distintas cartas. Me parece que se refiere a esto. Los astros, los fenómenos naturales, son como poderes superiores al hombre y de ahí la tendencia a invocarlos para que se porten amablemente con nosotros. Estas fuerzas podían favorecer o dañar al hombre y darle muerte. Bueno, el pecador puede ya no distinguir entre el Dios verdadero y los ídolos. Entonces surge algo muy complejo en el cristiano que cae en esta confusión. Sí. Estoy casi seguro que Adrián se refiere a la polémica, mencioné los astros, pero me parece que se refiere más a la polémica de comer la carne sacrificada a los ídolos, que dice San Pablo que no hay problema. En los templos paganos se sacrificaban muchos animales y la carne, ¿a dónde iba después? Pues al mercado, y era muy barata, era más barata que la carne que un animal sacrificado explícitamente para la mesa, ¿no? Esta era carne pues que ya no servía. San Pablo no ve problema en que los cristianos coman de esa carne. Simplemente advierte que si un hermano se va a escandalizar, mejor no. Sí. Es cuando dice aquello de el saber, la ciencia hincha. Sí. Tú sabes mucho, tú sabes que esto no se puede comer. Bueno, pero si tu hermano se escandaliza, esconde tu sabiduría, por favor. Sí. Por saber más que él, voy a escandalizar a mi hermano. Porque en Cristo murió, es el razonamiento de Pablo, hace una definición preciosa del prójimo. El prójimo es siempre el hermano porque en Cristo murió. En fin, el cristiano así confundido, con una fe débil, frágil, poco supersticiosa, no se sentía bien yendo a comprar esa carne sacrificada a los ídolos. La distinción clara aparece con el Señor Jesús cuando nos muestra el rostro del Padre, el Dios verdadero. Por eso en el Evangelio de San Marcos, dice Marcos, con esto Jesús declaraba puros todos los alimentos. Ese es un paso importante del Antiguo Testamento al Nuevo. En el Antiguo Testamento estaban prohibidos algunos alimentos, en el Nuevo ya no. Sí. Porque, digamos, las fuerzas malignas que se podían atribuir a ciertos alimentos, o el acto malo que se podía atribuir al hecho de comer sangre, por ejemplo. Sí, la sangre es el aliento de vida que pertenece a Dios, por eso el hombre no la puede consumir. Además, ni la puede derramar, ni la puede consumir. Y si uno sangra se vuelve impuro, entonces hay que purificarse. Todo esto desaparece con el Señor, ¿sí? Al aparecer
Dios como amor, toda la creación se ilumina de un modo nuevo, aunque Israel creía en la creación, pero todo se ilumina de un modo nuevo y ya no puede haber unas zonas de la creación intermedias entre Dios y los hombres. Desaparece la posibilidad de la idolatría. Pero hay que tener fe, la fe viva, porque si no, reaparece esta indistinción entre Dios y los ídolos. Solo la fe es suficientemente fuerte en el hombre para subordinar por principio todos los poderes y contrapoderes del mundo. En Colosenses también dice San Pablo que tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Sí. O sea, todo está sometido al poder de Cristo. Entonces ya no hay temor a los astros, a las constelaciones, y por eso daña tanto la superstición, el recurso al tarot, o cosas así, daña la fe. Si se toma en serio, ¿no? Como si hubiera poderes entre Dios y nosotros con los que hay que estar bien, quedar bien para que nos sean propicios. El señorío de Cristo es tal que eso desaparece. En fin, no sé si hay algo que decir o si se entiende el texto de Adrián, la explicación que intento dar, porque me cuesta. Muy bien. Sí, aparece a veces en muchos cristianos ciertos miedos supersticiosos. Sí, es muy frecuente en las confesiones, se ve el miedo a ciertas cosas, el miedo a los sueños. Tuve un sueño horrible, pero si ya despertó, ¿qué le interesa el sueño? Las pesadillas tienen una gran ventaja, que terminan. Y queda uno muy, muy contento de ya haber terminado. Y en vez de estar contento porque terminó, está uno recordando, ¿para qué? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Sí, si va uno al psicoanalista, pues tal vez le tiene que contar, pero si no, en fin, ese tipo de miedos como si el Señor no controlara algo, como si la fuerza del triunfo de Cristo fuera insuficiente para dominar todos los poderes y contrapoderes de este mundo. Sí. También los poderes y contrapoderes humanos. También. También nos libera de eso. Exacto. También los miedos al juicio de los demás, bueno, si Dios permite que nos traten mal, pues Él sabrá por qué. Pero es la falta de fe, al final es como la falta de confianza en que Dios lo puede todo, ¿no? Exacto. Es la falta de fe, concretamente, en que el amor de Dios rige este mundo. No le podemos leer el plan, pero creemos en ella. No le podemos descifrar el planecillo. Áspero. Tiene sus momentos ásperos, no todo es áspero. San Pablo le llama al plan de Dios, le llama eudoquía, o sea, el designio benevolente de Dios. Es benevolente finalmente, aunque tenga sus momentos ásperos. Sí. Muy bien. Tiene que ver mucho también la confianza en Él, ¿no? Es como cuando uno crece en la confianza en Él, va desapareciendo esos miedos, esas... Con la confianza en Dios desaparece el miedo, dice Inés. Sí. Sí. ¿No? Exacto. A mí me desaparece, vamos. Mm. Cuando aparecen los miedos es cuando yo tengo menos confianza en el Señor, vamos. Mm. Sí. Pero cuando te abandonas a Él, el miedo desaparece. Es cuando uno sabe que tu Padre te quiere y a veces te regaña, ¿no?
A veces áspero. Claro, a veces es áspero, pero tienes la experiencia del amor de un padre, ¿no? Pues, Eso es, sí. Sí, todo depende en este discurso de San Pablo, en la presentación de Adrián, de la fuerza de la fe, que destierra los miedos religiosillos. Sí. Puede haber miedo a esos fenómenos naturales, por ejemplo, Sí. terremotos. Miedos a los terremotos, sí. Esas situaciones que son también, vienen de algún sitio, ¿no? Y, o sea, la parte de Dios, pero no comprendemos y sucede en la tierra, ¿no? Juan, que tampoco yo te escucho. Sí. Sí, no, puede haber miedo cristiano, que el cristiano tenga miedo, ¿no? A esas catástrofes. Ah, ya. Que ocurren, ¿sabes? Que puede el cristiano tener miedo. O sea, una sequía, no sé, todas estas catástrofes climatológicas que hay, o los terremotos, o no sé. Sí, hay un miedo justo, dice la moral clásica. Es justo y es prudente tener miedo a ciertas cosas, ¿no? Pero no es un miedo religioso en el sentido que se describe aquí, ¿no? Poderes independientes del señorío de Cristo. Eso es lo que desaparece con el cristianismo. Perdona, ¿cómo ha dicho padre? ¿Independientes o dependientes? Independientes, eso es lo que ya no existe, no es un miedo religioso, no se vuelve uno beato de las estrellas o de... Newman emplea la expresión para algunos científicos, son beatos de su disciplina. O sea, adoran un poco, adoran la ciencia, se vuelven, hoy se diría frikis, ¿no? Pero un poco más. ¿Perdón? Hay un amor noble a la ciencia, sí. Y sí, se pueden observar las estrellas ahí también. Pero desaparece miedo religioso de lo que no dominamos. Sí. Muy bien. ¿Puedo decir alguna cosita? Sí, Sara. Me parece muy buena la distinción de la dispersión, porque es un fenómeno contemporáneo, digamos, respecto de el servicio al reino, que como la subordinación que unifica, digamos, ¿no? Sí. Sí, estas ideas de los dioses han actuado también en la humanidad como dispersión. Y se contrapone a subordinar, digamos, cuando la persona se pone al servicio del reino, que tiene la actitud opuesta. Exacto, sí. Sí, cuando se somete todo a Cristo, la unidad viene de que Él tiene la última palabra sobre todas las cosas. Entonces no hay que absolutizar ninguna, todo tiene sentido en Él, todo tiene su lugar en Él. Karl Rahner define las ideologías como la absolutización de una verdad parcial, que se toma como única. Bueno, entonces esa es una especie de ídolo, una clave cuasi religiosa del pensamiento a la que hay que recurrir constantemente. Si uno se fanatiza mucho, pues entonces no dice otra cosa más que esa, la repite y la repite sí. Ejemplos tenemos, ¿no? En esta continua repetición de lo mismo, como si no hubiera otras cosas de qué hablar, otros puntos de vista enriquecedores.
En fin, necesitamos, como dice Newman, necesitamos algo absoluto. Y si no aceptamos al Dios absoluto, verdadero, hay que sustituirlo con otro. Pero la crítica ilustrada, pensando en la religión, es contrario. Dicen que el monoteísmo era más humano que el monoteísmo, porque el monoteísmo en el fondo se convierte en un Dios más abstracto, más alejado, que es único y por lo tanto provoca la intolerancia, pues se trata de imponer a nosotros. Como si el politismo fuera más cercano, más humano, menos. Ya. Dice Fernando que sí, tal vez hay unas ventajas en el politeísmo respecto del monoteísmo. No, yo no lo digo que es la crítica ilustrada. Ah, perdón. Ay, disculpa. No había entendido yo. Ya lo estaba haciendo. Defensor del politeísmo. Estaba entendiendo la cosa. Ay. No quiero ser expulsado. No, tío, vamos a catequizar. La crítica ilustrada al politeísmo, sí, cierta crítica es eso, que el monoteísmo necesariamente es intransigente. Ahora, el politeísmo intransigente lo era, ¿no? O dentro del politeísmo, pues los griegos y los troyanos se matan unos a otros, invocan a los mismos dioses. Sí, exactamente a los mismos. Y a ver quién favorece que tampoco eran muy... Sí, pero claro, porque hoy en día han vivido la guerra de los 100 años, ¿no? La guerra de las religiones. Pues cogíamos más cerca. Es verdad, ya entiendo, sí, la crítica de la Ilustración. Sí, en la guerra de los 100 años, en las guerras de religión en Europa, aparece la idea de un humanismo que esté por encima de las confesiones, porque las confesiones llevan a la guerra. Sí, y de ahí surge esa mentalidad del libre pensador. Al Imagine de John Lennon. Yo me pongo enfermo cuando me lo ponen en mi colegio. Sí. He leído la letra. Hay una canción de John Lennon que dice esto. Sí, en el fondo, pues mira un mundo sin paz, sin guerra, pero no hay religiones. Porque no hay religiones. Sí. Una de las causas de ese mundo es que no existe la religión. Ya. Sí, estamos cantando una celebración religiosa. Ya, sí. Es verdad, eso es uno de los grandes, pero no se puede atribuir a las religiones, sino a la política de la época. Sí, los prusianos contra el Imperio Austriaco y bueno, pues no eran... Pero eso se compra. Eso se compra, sí. Sí. Sí, existe esa idea que la religión ha traído muchos males, mucha oposición, mucha dispersión. La Inquisición. Sí. En realidad es al revés. El cristianismo ha introducido una libertad nueva respecto de las potencias de este mundo. O sea, nos libera de ellas. Y si vivimos bien la fe cristiana. Sí. Muy bien, ¿seguimos? De un Dios al Dios verdadero. Un hombre puede alcanzar la comprensión de que Él no es la medida de las cosas, de que hay una norma y un ideal sobre Él a los que Él se debe sacrificar y entregar. Por ejemplo, consagra su vida al amor a los pobres, que reciben en el mundo muy poco amor. Un hombre así tal vez llega a un Dios cuya propiedad esencial sería la de amar a los pobres como deberían ser amados. Pero este ideal es solo un Dios, no es todavía el único y verdadero Dios, porque todavía es una imagen finita y limitada a la que falta la plenitud de la vida eterna. Pero Dios, que ve el intento de este hombre, le regala su gracia y hace que este Dios que él se ha imaginado sea grande y desaparezca en la infinitud de la vida eterna. Muy bien. Es un texto hermoso, ¿verdad? Sí. Del proceso en que algo noble
un Dios que no es el Dios verdadero puede ser convertido, puede desaparecer el Dios verdadero por gracia de Dios. Sí. Los intentos nobles de la moral pagana pues, van en este sentido, ¿no? La idea de virtud de los griegos como servicio a la ciudad, al bien común. ¿Sí? La ciudad para un griego para nosotros es exagerado, el Estado no es tanto, ¿no? Como ellos creen, pero bueno, hay una nobleza en el salir de sí mismos y considerar el bien común como más divino que el bien personal. No sé, se me ocurre este ejemplo. No es todavía el Dios verdadero, pero ciertamente esta doctrina griega del bien común ha sido recogida por el cristianismo. Es un camino, ¿no? Sí, es un camino. Muy bien. No sé si haya más ejemplos, no se me viene ahora ninguno. La idea de los romanos de haber sido elegidos por los dioses para enseñar el derecho al mundo. Sí. Bueno, es noble. Sí. Claro, les hizo un poco imperialistas, pero bueno, hay una nobleza, ¿no? La pax romana significa enseñar el derecho. Sí, eso lo han admirado mucho los cristianos, algunos demasiado, ¿no? Eusebio de Cesarea, por eso casi canoniza a Constantino. Pero es jurídico, el derecho romano aún es la base del derecho todavía. El derecho romano sigue siendo la base del derecho actual, dice Juan Ramón, que es José Ramón, que es magistrado. Sí, muy bien. Sí. Juan también. No, yo estudié. No tengo terminado. Sí, pues hay algo noble que el cristianismo también ha recogido. Sí. No sé, son ejemplos. Ciertamente, pues no, Roma no tiene esa misión divina, pero ha tenido un papel en la historia. Sí. Lo justo, la idea de justicia. El sentido de lo justo, sí. La sociedad. Sí. Y aquí en el ejemplo del texto, consagrar la vida al amor, aunque creo entender que solo que no es alcanzar a Dios, solo una parte, pero sí es, bueno, eso es lo que decía también, es un camino, ¿no? Porque, bueno, yo lo hago diferente que el ejemplo romano, porque es consagrar lo único que hay ahí es amor, ¿no? Si tú consagras tu vida al amor, estás consagrando a Cristo también, porque si solo es amor es Cristo, ¿no? Y los demás, que está Cristo, es a Cristo los demás. Por encima de cualquier fin que pueda ser privado o particular, en este caso, si consagras la vida a otros, aunque no haya descubierto a Dios, es que es un camino, ¿verdad? En el que deberías encontrarlo muy ciego, de igual estás si no ves ahí a Dios creador, ¿no? Si te consagras a otros, ¿no? En ayuda al pobre, a Sí, Juan insiste en que lo del amor a los pobres le parece más el Dios verdadero, sí.
Sí, es verdad que hay algo muy, muy sacrificado en preferir a los pobres que reciben poco amor. ¿Es ya el Dios verdadero? Si Dios es amor, pero si consideramos a Dios como amor, beneficiando a los pobres, le hemos puesto una medida y una forma humana al amor que es Dios. Entonces no es el Dios verdadero. O sea, Dios incluye eso, pero es más que eso. ¿Sí? El amor de que es Dios abraza otras cosas, abraza también los esfuerzos por un mundo justo de los romanos y el amor a la verdad de los griegos. Es más grande. No quiere decir que sea muy, está más cerca quizá de muchas otras cosas, pero no es no podemos pensar que el amor de Dios tiene la medida de nuestra generosidad con los pobres. Es una medida infinitamente superior. Como dicen los biblistas, el problema del Dios de la Biblia es que es solidario no solo con los oprimidos, sino con los opresores. No solo con las víctimas, sino con los victimarios, porque el perdón de Cristo les alcanza a ellos. Sí. Bíblicamente es así. Este es el escándalo de la Escritura. Bueno, uno de sus escándalos. Sí. Bueno, esto lo leía en Exégeta. Los expresaba en estos términos. Es un amor muy raro. O sea, es amor a los que no merecen ningún amor, a los que no despiertan ninguna compasión. Por ejemplo, los pobres despiertan compasión, los indefensos, los niños. Pero estos violentos, opresores, tantas víctimas a sus pies, ¿sí? Pues la Biblia los amenaza mucho, ¿no? Pero finalmente el Señor muere por ellos. Así que por eso tampoco si Dios es amor, no es amor como nosotros lo conocemos, más que eso. Pero vale mucho la pena, es un camino, ¿no? De la última línea, ¿no? Hace que este Dios que Él se ha imaginado sea grande y desaparezca en la infinitud de la vida eterna. Sí. O sea, no podríamos de ninguna manera despreciar este amor a los pobres. Muy bien, son casi las 8. Quedamos en la página 19. Coste de un Z 25 es lo que tenemos enseguida. Muy bien. Pues muchas gracias.